El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto se presentó Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Bien, hermanos, este es el segundo domingo de Pascua, dedicado a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Primer punto de reflexión. Cuando hablamos de misericordia, también estamos hablando del perdón de los pecados. Al pecador no hay que decirle: ve a confesar tus pecados para que Dios te perdone. No, no es así. Hay que decirle: alégrate, Dios te ha perdonado. Ve a confesar tu pecado y no temas, porque recibirás el abrazo del Padre. Son dos cosas distintas. No es que te tengas que confesar,
para que Dios te perdone. Es que te confiesas agradecido porque ya te perdonó y deseas recibir el abrazo del Padre. Porque Dios es perdón. Porque Dios es misericordia. Porque Dios es compasión. Segundo, ¿dónde se une la resurrección con la misericordia? Recuerde esto: el salario del pecado es ¿qué? La muerte. Así paga el pecado. No se le olvide esto. ¿Con qué me paga el pecado? Con muerte. Porque el pecado trae la muerte espiritual del creyente. Cuando estamos empecatados, es decir, de pecado hasta la coronilla, sentimos un desánimo espiritual tremendo. Usted no quiere Eucaristía, usted no quiere oración, usted no quiere predicación, usted no quiere nada. Hay un desgano y una inapetencia tremenda. Y usted dice, pero tras de que gordo, hinchado, bien empecatado que estoy y no quiero nada de Dios. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno está en pecado, muere espiritualmente. Y a razón de esa muerte espiritual, usted no quiere nada con Dios. No quiere nada. Hay desgano, inapetencia. Por eso, el salario del pecado es la muerte. Y el salario de la gracia es la resurrección. La paga de la gracia, lo que produce la gracia, el beneficio que trae la gracia, es la resurrección. Porque cuando usted recibe la gracia y la recibe por misericordia, resucita. Vuelve a vivir espiritualmente por la misericordia de Dios. Tercero, el resucitado exhala su aliento y al exhalar su aliento sobre ellos les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Con la resurrección viene la reconciliación. Jesús se presenta en medio de ellos. Ellos están llenos de miedo. Cuando ven a Jesús se alegran. Tenían las puertas trancadas por dentro porque no querían correr la misma suerte de su maestro. Jesús se presenta en medio de ellos, los saluda, shalom, la paz con todos. Ellos se llenaron de alegría, luego exhaló su aliento y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados,
y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Por la gracia del Espíritu de Dios, nosotros recibimos el perdón de todas nuestras faltas. Pero además, escuche esto, cuando usted vaya a hacer un buen examen de conciencia, pida al Espíritu Santo. Porque hay muchas faltas que se mimetizan en los pliegues del alma. Muchas. Ahí se camuflan, se esconden en los pliegues del alma muchas faltas que están ocasionando tremendas heridas emocionales, espirituales, mentales, psíquicas, muchas. Entonces, cuando usted está haciendo su examen de conciencia, le pide al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, que es luz, vaya y logre iluminar donde están los pliegues del alma, y allí donde están los pliegues del alma, el Espíritu Santo ponga a la luz eso que está escondido. No funciona así. ¿Por qué? Porque al mal le interesa que esas faltas que están camufladas en los pliegues del alma no se borren, que esas faltas no se confiesen, que esas faltas no salgan al descubierto. Al mal le interesa. Entonces usted en su examen de conciencia le dice al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, dame luz y memoria, luz para que eso que está escondido salga a la escena consciente de mi vida, y memoria para recordar aquello que tengo que confesar. Todos: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Cuarto, en el Evangelio, Jesús tiene misericordia de Tomás. Es misericordioso con Tomás, porque Tomás no estuvo en aquella ocasión, el primer día de la semana, cuando Jesús se presentó por primera vez. Ese domingo Tomás no fue a misa. Algo así. Me gusta imaginar eso. Ese domingo Tomás se la perdió. Se perdió ese capítulo. ¿Cuál? El más poderoso de todos. El de la presencia de Cristo resucitado. Y por eso, a razón de que no estuvo en el grupo de los 11, no creyó. Porque ¿saben una cosa? ¿Dónde se alimenta la fe? Aquí, en reunión. Viendo La Voz Colombia no se le alimenta a usted la fe. No. La fe se alimenta aquí. ¿Usted a qué viene? A alimentar la fe con todos, a beber de la fuente de la gracia, a recibir misericordia. A eso venimos. Tomás no estuvo. Por eso salió con dientes destemplados diciendo: si no veo, no creo. Porque cuando uno no se reúne con los hermanos para escuchar la palabra, la fe se debilita.
La fe por el oír y por el oír. Todos. La fe por el oír y por el oír la palabra. Sin embargo, Jesús tiene misericordia de Tomás y a los 8 días se presenta y arregla cuentas con Tomás y le dice a Tomás: aquí tienes mis manos, mete tus dedos, aquí tienes mi costado, mete tu mano y no seas incrédulo sino creyente. Y abrocha con esta frase perentórica: dichosos los que creen sin haber visto. Quinto, la resurrección nos da la esperanza. Por favor, si Cristo venció la muerte, también vence todo pecado. Todo. ¿Qué puede ser más grande que vencer la muerte? Nada. Nada. ¿Qué puede ser más grande? Por eso el gran milagro de la historia es la resurrección de Jesús. Diga después de mí: nada puede ser más grande que la resurrección de mi amado Jesús. Y le das un aplauso a eso que has dicho. Ahora bien, digo que la resurrección se convierte en el mayor signo de esperanza, porque si Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado, también está listo para perdonar su pecado por más grande que sea. Es una esperanza grandísima. Que hay personas que tienen herida la esperanza, y puesto que tienen herida la esperanza, dicen: con estos pecados que yo tengo, al infierno me voy. Tranquilo, que si Él venció la muerte, también tiene poder para perdonar tu pecado. No te preocupes. Padre, pero si usted no sabe, yo maté a una monja y 2 curas. No importa. No importa. Ningún pecado es más grande que la muerte. Jesús vence la muerte, y si vence la muerte, perdona tu pecado por más grande que sea. Alguien diga amén. Alabado sea el Señor por eso. Qué dicha que yo te diga: ahora la razón la tiene la vida, ahora la razón la tiene el perdón, ahora la razón la tiene el amor, ahora la razón la tiene la esperanza, ahora la razón la tiene la misericordia, porque Cristo el Señor ha vencido. Sexto, Jesús fue un gran perdonador. ¿No sabían? Un gran perdonador. Al paralítico le dijo: tus pecados quedan perdonados, y luego levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y a la mujer pecadora, a la adúltera, le dijo: mujer, nadie te condena, yo tampoco, vete y no vuelvas a pecar. Y después de la resurrección le está diciendo a sus discípulos que perdonen los pecados, y nos enseñó a orar de esta manera: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un gran perdonador. Y 7, el perdón antes y después de la resurrección. Antes de la resurrección, Juan Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Antes. Y después de la resurrección, en los Hechos de los Apóstoles: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor en tiempo de refrigerio venga a reposar en ti. Con todo esto cierro diciéndote esto: no se te olvide nunca.
cualquier cosa podrá estar en rebaja, en descuento en la vida cristiana, menos la misericordia y el perdón. Eso no está en rebaja. Nunca estará en descuento, nunca en promoción, nunca con el 50% de descuento, nunca. Si tú quieres ser cristiano y quieres ser un seguidor de Cristo muerto y resucitado, entonces toma la decisión de perdonar 70 veces 7 y de llenar tu alma de misericordia, porque ahí hay un elemento determinante que no tiene manera de ser menguado o disminuido: el perdón y la misericordia. Usted y yo, creyentes en Cristo muerto y resucitado, somos amigos número 1 del perdón y la misericordia. A ti y a mí no nos queda ni 5 de bien guardar resentimientos y rencores en el alma, porque a quien seguimos es al Señor del perdón y la misericordia. La honra y la gloria siempre para Él.